Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. El día de hoy yo soy Ángel y bienvenidos una vez más a el canal sin un buen nombre. En esta ocasión, como pueden ver en el título, vamos a hablar de The Amateur, la más reciente película de Rami Malek. Una película muy interesante, pero como siempre, antes vamos a ver el tráiler y ahorita vamos a hablar de la ficha técnica. We got a ping in Rome. He's in London. He just got on a bus in Prague. He practically invented half of our surveillance. Maybe y'all misjudged this individual. This ends here. You recognize her? If you jump really fast, you might survive the blast. Wait! Ok, la película está dirigida por James Hawes. ¿Quién es esta persona? La verdad es que no tenía ni la más de una idea de quién era el director. La única película que me suena es la peli de One Life, la peli de Anthony Hopkins. Principalmente es un director que se ha centrado en hacer televisión. Cosas como, por ejemplo, capítulos para Doctor Who, capítulos para Slow Horses, Snowpiercer, Black Mirror, entre muchas otras series que tiene. La película está escrita por Ken Nolan y Gabriel Spinelli. Ken Nolan, la última película que hizo antes de El Amateur es la peli de Transformers, El Último Caballero, y de Gary Spinelli la única película que me suena de él es la de American Made. La película está basada en un libro, en el libro de Amateur de Robert Little. El libro ya había tenido una adaptación anterior, el cual es una película de 1985. No hay que confundir muchas veces lo que es un remake con lo que es una readaptación de un material de origen, porque normalmente se tiene mucha confusión de qué significan las diferentes palabras, como por ejemplo, no es que la nueva serie de Shogun sea un remake de la serie anterior, sino simplemente una readaptación del material de origen. ¿De qué nos va a hablar la película? La película básicamente nos va a hablar de Charlie, que es un agente de la CIA, una persona que se dedica más en el apartado de la informática, más que como que ser un espía, que se ha sido entrenado y todo este tipo de cosas. Un día, la esposa de Charlie es asesinada, por lo que ahora es él el que va a buscar venganza contra los asesinos, pero de una manera diferente. Y es bastante curioso. Cuando hablamos de películas que son películas de venganza, como lo pueden ser pues, la misma John Wick, como lo es Nobody, entre muchas otras películas, pues hablamos de que terminan siendo conceptos bastante sencillos. Hiciste A, por lo tanto ahora busco venganza. El argumento mismo termina siendo una excusa para simplemente ver secuencias de golpes o secuencias de acción, secuencias de violencia que suelen ser bastante llamativas. Y es bastante curioso porque The Amateur siento que, a pesar de que no la considero una mala película, porque termina siendo una película entretenida de ver relativamente, es verdad de que tiene varios problemas a su alrededor. Uno de ellos, y posiblemente el más grave, es toda la parte del planteamiento. Incluso hay mucha parte después de que empieza ya la parte de la venganza. Y es que, como ya le dije, como mencioné estas otras películas y como es normal en este tipo de género de películas de venganza, ya lo dije, suelen ser argumentos bastante sencillos que no nos toman muchas veces ni media hora ni 15 minutos a veces de plantear lo que tiene que ser el protagonista para simplemente empezar a ver golpes a diestra y siniestra. Por lo tanto, es bastante curioso que The Amateur haga esto, porque al final del día toma mucho tiempo en la parte de planteamiento, tanto en la parte de introducción de sus personajes, como en la parte de introducción del conflicto, como en la parte de lo que ya va a ser la planeación de la venganza. Y hasta cierto punto es justificable, porque ya lo dije, la gran diferencia normalmente con este tipo de películas de venganza suele ser como no sabes con quién te acabas de meter, ¿no? Esta persona es un ex agente de la CIA que tuvo entrenamiento en tal lugar y en tal lugar y en tal lugar, que termina siendo traducido en básicamente es bueno para los madrazos. Por lo tanto, hasta cierto punto, ya lo dije, en este género de lo que es la venganza, pues termina siendo un tanto repetitivo de agarras a una persona random que da la casualidad de que es un ex agente que tuvo varias misiones y que a veces, no sé, una persona que es famosa por básicamente matar con cualquier cosa. Y lo que hace Amateur es hacer este pequeño giro de no es una persona que está entrenada, no es una persona que sepa matar o que mate a sangre fría, sino por el contrario es una persona que está centrada principalmente, es un genio en varios aspectos, porque es un genio en la informática, es un genio para muchas otras cosas, pero no es una persona que haya matado, no es una persona que ni siquiera tenga la intención como tal de matar. Por lo tanto, en este sentido, tampoco nos vamos a encontrar consecuencias de acción tan elaboradas, porque al final del día no es una persona que ni siquiera sepa pelear en ese sentido. Por lo que entiendo perfectamente por qué la planeación del conflicto suele ser más larga de costumbre, pero es verdad de que si lo vemos en la promesa que nos hace el tráiler, puede llegar un poco más
más tarde de lo que para muchas personas les gustaría, y esto lo vi cuando la fui a ver a cines, que mi sala estaba relativamente llena, y a muchas personas que estaban perdiendo poco a poco el interés con lo que estaba pasando, principalmente por eso. Charlie es un personaje que lo domina el miedo, por lo tanto vamos a ver varios momentos en la película en donde, por ejemplo, ocurre una cosa y en vez de hacer algo más, lo que hace Charlie es como que se queda quieto, se queda paralizado por el miedo. Por lo tanto puede entender de que este tipo de cosas sean más repelentes para ciertas personas de lo que termine siendo atractivo para muchas otras. Por un lado, aprecio este giro que se le dé, pero al mismo tiempo entiendo por qué a mucha gente le puede llegar a desesperar este tipo de cosas de, por ejemplo, te dan la oportunidad perfecta para escapar de tu asesino, tus asesinos se están distrayendo, peleándose entre sí mismos, pero cortamos y vamos a Charlie que está ahí viendo cómo se pelean estas dos personas. Por lo tanto es un momento de, ¿por qué no corres? ¿Por qué no te vas de ahí? ¿Por qué te sigues quedando ahí? Entonces entiendo perfectamente por qué puede ser muy chocante para mucha gente, principalmente cuando lo único que espera son secuencias de acción, o más que secuencias de acción, maneras ingeniosas por las cuales Charlie, de nuevo la promesa del tráiler, maneras ingeniosas por las cuales Charlie va a terminar atrapando y matando a las personas responsables por el asesinato de su esposa. Y es que si digamos que en ese sentido, una vez que ya empieza la matanza, para demostrar de que Charlie no es un asesino común de pistola o golpes, sino es un asesino mucho más mental, mucho más inteligente, si digamos que una vez que empieza todo esto, es cuando ya la película empieza a despegar y vamos a ver estas secuencias una tras otra, tampoco ocurre, porque lo que pasa es que una vez que ocurren estas secuencias, volvemos a tomar un tiempo de descanso para planeación, para encontrar a la siguiente persona, para hacer todo esto, y volvemos a tener una secuencia interesante, y volvemos a tener un tiempo de planeación, y volvemos a tener otra secuencia interesante. Por lo tanto entiendo por qué a mucha gente no les va a gustar. Al final me terminó gustando un poco más ese giro. De nuevo, es una manera de diferenciarte con todas estas películas que ya mencioné antes, con todo este género que simplemente lo único que busca es, ya lo digo, un argumento sencillo para simplemente agarrarte a madrazos, y que al final funcionan por alguna razón este tipo de películas, porque lo único que buscas es ver golpes y ya está. Y esto no lo vas a encontrar en The Amateur. Si te vas a encontrar con una peli que busca ser mucho más lógica en ese sentido, al mismo tiempo teniendo, ¿no?, la tecnología de Hollywood, en el sentido de vemos a dos personas tecleando así y aparecen un montón de pantallas así con dígitos. No tienen estos diálogos de acabo de entrar al firewall utilizando un código de bla 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 bla. Saben de toda esta palabrería que suena interesante, que suena curioso, pero que no significa nada, y que al final, no sé, como que me gustó este giro, pero entiendo por qué a mucha gente no le termina gustando, no le va a terminar gustando, le va a terminar aburriendo, porque al mismo tiempo la película tiene un relativo problema con su tercer acto, en el sentido de que tal vez se pueda sentir un poco desconectado con la promesa que nos hace la película desde un principio. Cuando vi esta parte de que les estoy hablando, no voy a decir spoiler, no voy a decir exactamente de qué se trata, pude ver cómo mucha gente se estaba desesperando por justo cómo termina la película. Y entiendo perfectamente por qué la desesperación, porque esa desesperación, esta resolución del conflicto, no es algo que se plantee del todo bien. Por lo tanto, de nuevo, es una película que entiendo por qué mucha gente, si tú buscas una película de madrazos, si tú buscas una película de golpes, una película de venganza, como las que mencioné, como Nobody, John Wick, etcétera, 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 pues no te vas a encontrar ese tipo de películas. Te vas a encontrar una película que, si le das una oportunidad, sí va a terminar siendo entretenida, porque tal vez no sea el entretenimiento de acción clásico que nos esperamos. No significa que es una película perfecta, porque entiendo perfectamente que tiene estos problemas de guión. Más que de guión, tiene estos problemas en el ritmo. Como parece que vamos a ir ya a por esto y de repente la película se detiene. Parece que ya vamos a empezar otra vez esto y la película se vuelve a detener. Como que intentando buscar la lógica detrás de varias cosas, termina siendo una película que termina atropellando su propio ritmo y termina perdiendo a más de un espectador en el intento de buscar algo más, no voy a decir desafiante, pero sí algo más lógico para la misma película, y al final puede ser lo que le termine pesando más. De nuevo, repito, es una película que funciona a secas si lo único que buscas es un buen entretenimiento. Es una buena película al final del día, pero que sí tiene estos problemitas que tal vez lo terminen arruinando un poco. A mí el tráiler me gustó mucho y es la razón por la cual decidí verla. Pues no es una película que tal vez recomiende tanto, simplemente es eso. También es algo bastante interesante la parte del cast. Tienes a un John Bernthal que básicamente aparece solamente en 2 escenas y me pareció, aunque me gustó, y siempre es bueno ver a John Bernthal en una película, sí es bastante curioso de
es interesante el porqué, como por ejemplo cuando aparece Rami Malek en Oppenheimer, que es como, de verdad te acaban de castear a Rami Malek solo para hacer 2 escenas. Al final en Oppenheimer también tienen un peso más fuerte el personaje de Malek, pero en este caso Jon Bernthal sí solo aparece en 2 escenas, como que al principio y al final, como para plantearte el giro que va a tener al final, pero que tampoco termina funcionando del todo, porque tenemos actuaciones que funcionan relativamente bien, tenemos un Rami Malek que funciona bien, y a los otros personajes que no es que funcionen mal, pero simplemente están ahí presentes y hacen poco más que simplemente ser personajes de apoyo. Si tienen la oportunidad, si quieren verla, si tienen curiosidad, recomiendo que la vean. Se acaba de estrenar en cines en México. Y sin nada más que agregar, esto sea todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video, se les suspenle like, suscríbanse para estar al tanto de todo el contenido que subimos a este canal. Me despido, yo soy Ángel. Adiós. Bye.